gusto es volver a saludarlos luego de una semana transcurrida de un estudio de la cartilla de escuela sabática Isaías, Consolados, Pueblo Mío. Es un gran privilegio el saludarlos hoy a través de las diferentes páginas y también a través del canal 54 de Orión Estéreo, acá en Totonicapán. Pero saludamos por supuesto a toda nuestra audiencia que a través de las páginas de internet, de Facebook, también se extiende nuestra audiencia. Así que qué gusto saludarlos nuevamente y también tener hoy el estudio de la cartilla de escuela sabática, la derrota de los asirios. Especialmente hablamos de este estudio iniciando el sábado 6 de febrero, también para hasta el día jueves, que también nos trae una lección importante. La lección habla especialmente de Isaías, el capítulo 36 al capítulo 39. Así que en este momento nos sentimos contentos de saludarles y también hoy tenemos un invitado especial con nosotros acá en el programa Escudriñando las Escrituras. Walter, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Denilson, un saludo a cada uno de los hermanos que ya siguen esta transmisión. Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios y sobre todo tener un estudio, ¿verdad?, de lo que la lección cada sábado nos trae, una gran bendición realmente el estudio de la palabra de Dios. Y hoy nuevamente veremos, ¿verdad, Denilson?, cómo Dios obra de manera milagrosa en la vida del ser humano. Así nosotros le fallemos una y otra vez, Dios en su infinita misericordia está siempre al pendiente de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Así que muy interesante la lección de esta semana, Denilson. Sin duda. Usted está invitado, si también tuvo la oportunidad de repasar la lección y también por supuesto la estudió durante esta semana, a tomar su cartilla de escuela sabática. Si usted está en familia, qué bendición, y si no, también le hablamos a alguien que lo acompañamos en el automóvil o en su lugar de trabajo, qué bendición. Bueno, la derrota de los asirios, prácticamente, Walter, hablamos de un acontecimiento muy interesante y pasando directamente a lo que nos habla especialmente ya en sí el capítulo número 36 nos habla de que ahora ya no nos trasladamos a estudiar lo de Acaz, especialmente de Tiglat-Pileser, sino que hablamos ya de dos reyes. Hablamos ahora de Ezequías y de Senaquerib, que podemos decirlo, el día domingo habla de algo interesante con ataduras, y es que Ezequías recibe una bomba de tiempo, por decirlo así, porque sus padres, sus abuelos, habían desviado su confianza de Dios y especialmente lo habían puesto en los hombres y en otras creencias. Y prácticamente ahora ya el imperio asirio, que era la primera potencia en ese momento, tiene una fuerza tal que en su momento entonces quiere atacar a Judá. Pero ocurre un acontecimiento y Ezequías se quiere desligar de eso. Y aprovecha, es una derrota que tuvo Asiria y se quiere desviar. Pero decíamos, él recibe prácticamente la consecuencia de todo eso. Y al final, él cuando escucha que quieren ir a atacarlo, él se defiende, hace más fortificadas la muralla, en su momento prepara el abastecimiento para su ciudad en ese momento. Y sin duda, Walter, esto nos deja una lección importante. Porque yo veo algo aquí interesante, que cuando muchas veces tomamos decisiones, no solo afectan lo que nosotros tenemos en nuestro tiempo, sino que lo que habían hecho los abuelos, lo que había hecho el padre, que era Acaz de Ezequías, tuvo sus consecuencias sobre él. Pero al final, ante una experiencia tal, tenemos que presentar una actitud. Claro, Denilson, es muy interesante y por eso el verso de memoria, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Isaías 37:16, nos da a conocer que el único que tiene poder sobre cada acción, cada consecuencia que puede haber en las decisiones que como seres humanos tomamos es Cristo Jesús. Sí. Y en la del día domingo nos hace referencia acerca, como tú ya lo mencionabas, los sucesos que iban a pasar por las decisiones tomadas anteriormente, los antecedentes que se habían dado en años atrás, hablando de Acaz, ¿verdad?, en su momento que fue rey, y ahora hoy Ezequías se enfrentaba a esas malas decisiones, a las consecuencias de esas malas decisiones. Y por eso es importante cuando nosotros sabemos de que nuestra condición quizá a veces dice, bueno, eso te pasa porque
bueno, hiciste esto o tus papás han hecho esto, porque es lo que pasa hoy en día, Denilson. Si tú te das cuenta, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hay muchas situaciones que llegan a pasarle a los hijos, pero a veces cuando uno empieza a analizar, ve el trasfondo. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos sufren? ¿Por qué la familia sufre? Las decisiones que nuestros padres, que nuestros abuelos puedan tomar a la larga, se va a ver reflejado en la vida de los que están en el presente. Por eso, acá veíamos a Ezequías en un momento en la cual, bueno, él decía, ¿qué voy a hacer en este momento? Creo que cuando a nosotros se nos condiciona ya, porque sabemos de que las decisiones anteriormente eran malas, no fueron buenas decisiones, ya estamos condicionados quizá al fracaso, ya estamos condicionados a sufrir, a pasar muchas situaciones, pero es importante cómo Dios le puede dar un entorno diferente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Y por eso, la misma Biblia, vamos a citar un verso que me gustó mucho y me llamó mucho la atención, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 28 y verso 19, ahí claramente el Señor dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Aquí vemos entonces que la mala decisión, el acto que tuvo Acaz, hoy se veía reflejado en la vida de su hijo, del rey Ezequías. Pero es muy interesante cómo Dios también, a pesar de que nos deja que nosotros experimentemos la consecuencia de nuestras decisiones, Dios en su infinita misericordia aún está ahí para demostrarnos de que Él, si nosotros confiamos, Él puede darle un giro distinto y podemos ver cómo Dios obra de manera milagrosa en nuestras vidas. Sin duda. Yo creo que esto nos deja como lección de que las decisiones que estamos tomando ahora no solo perjudican entonces o tienen consecuencias para nuestro tiempo, pueden afectar nuestra familia, y es lo que hace el pecado también comparado. Cuando vemos especialmente, dicen, pecado me concibió mi madre, al final lo que hace el pecado también, por lo tanto, es traer no solo consecuencias para ti, sino para los demás, para tu familia. Pero ¿qué actitud presentamos ante esas situaciones? Exacto. Porque pues ya vemos a Ezequías especialmente en una condición tan difícil, pero en el momento que él mira oportuno librarse de eso, él lo hace, se prepara para enfrentarse contra ello. Y yo creo que, Walter, vemos aquí algo interesante, porque la lección no nos quiere decir al final que Ezequías está negando su fe, sino más bien dice que necesito yo hacer algo como ser humano, pero también hay una intervención divina. Necesito Exacto. algo hacer humanamente, pero hay una intervención divina, que eso me garantiza también yo poner mi confianza en el Señor. En los momentos adversos en los que cual podemos pasar cada uno de nosotros, hoy la lección nos trae un mensaje, que mi actitud va a definir al final también cómo a mí me vaya a ir en el transcurso de la vida. Quizá se habían tomado decisiones malas, quizá la consecuencia puede ser muy grave, pero mi actitud en el presente puede hacer una gran diferencia. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Su actitud de liderazgo, su actitud de reconocer de que solo en las manos de Dios él podía estar seguro, y solo que con la ayuda de Dios él podía vencer a sus enemigos, que él podía pasar toda tribulación, porque hoy en día nosotros somos vulnerables a diferentes situaciones que el enemigo puede poner en nuestra vida. Hemos visto cómo el enemigo puede infiltrar el orgullo en nuestra vida. El vencer el yo es un reto de día a día. Y por eso la actitud que yo pueda tomar en un momento difícil tiene que ser la actitud de acercarme a Dios, de humillarme a Dios, de buscar a Dios y de poner a Dios en primer lugar y no decir yo puedo, yo con mi fuerza, con mi dinero, con todo lo que tengo yo puedo lograr salir de esta. No, no es así. Denilson, nosotros debemos de ser más dependientes de Dios cada día. Así tengamos quizá una estabilidad económica, tengamos una buena posición social. Lo más importante que hoy podemos hacer es seguir siendo dependientes de Dios, vencer el yo. Y que cada vez que Dios me bendice, y cada vez que Dios haga un milagro en mi vida, yo pueda glorificar siempre el nombre de Dios. Sin duda. Bueno, nosotros pasamos a los siguientes días. Y Walter, yo quisiera comentar lo que dice también el capítulo número 36. Yo quisiera hacer un bosquejo
por la razón que podemos unir lo del día lunes, que es la propaganda, que así fue titulada la lección, y también conmocionado, pero no desamparado. ¿Qué pasa en esta situación? Es que especialmente Sennacherib, luego de invadir Laquis, que era una ciudad también cercana a Jerusalén, él va y manda pues a un determinado ejército para atacar especialmente Jerusalén, acabar con Ezequías. Pero aquí hay una actitud también que presenta el otro rey, y hay una estrategia, porque la lección y la Biblia también habla, Isaías lo hace mención, que este rey Sennacherib no solo era un rey destructor, un rey poderoso, su imperio, sino que también era un rey inteligente. O sea, que actuaba en cierta manera con cierta astucia. Entonces lo que pasa es que él manda llamar a ciertas personas, y especialmente Ezequías manda una comitiva para hablar con ellos. Y les hablan en el idioma en el cual ellos podían comprender, pero les dicen tantas cosas y prácticamente esta es una propaganda y también un discurso tan cruel contra ellos, que les dice: miren, ¿será que realmente ustedes tendrán hombres para salir contra mí? Ustedes pueden confiarse en Egipto, no se ven lo que pasó, o en su momento los dioses de esto. Al final el bosquejo de Isaías 36 nos habla de que pues toma de esa manera, les empieza a mostrar todas sus debilidades, lo que ellos habían pasado anteriormente. Y déjenme decirles que también es algo que similarmente usa el enemigo. Normalmente es lo que hace, traerte donde tú eres débil. Y atacó a lo más especialmente de Ezequías, atacó su fe. ¿Qué Dios los puede liberar? Y yo quiero leer lo que dice entonces el libro de Isaías, el capítulo número 36, el verso 20, que ya es el discurso final, y dice: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mis manos? O sea, se está proclamando como él el poderoso. ¿Y qué más dice? Para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén. Está humillando a Dios prácticamente, pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Y el verso 22, entonces Eliakim dijo, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, Joa, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras del copero mayor. Así que prácticamente está diciendo que hizo una astucia contra Ezequías. Hizo una astucia contra el pueblo especialmente, porque dice que cuando dice: no lo digas fuerte, esa comitiva que estaba hablando con ellos, y no, yo he venido para hablar con ellos, para que ellos especialmente también lo oigan, y lo grita. O sea, era una humillación prácticamente. Y decía: ustedes pueden liberarse de esto. Era un ejército grande, pero es aquí donde, Walter, vemos algo interesante. ¿Qué actitud entonces toma Ezequías? Porque él se pone a orar. ¿Qué poder hay en la oración? Exacto, de Nilson. Vemos nuevamente la actitud de Ezequías hizo la diferencia hasta en este momento. Porque cuando él le consulta a Dios, cuando él va a Dios, Dios sin duda él sabía que las palabras que esa persona había dicho eran palabras que atacaban a Dios, que minimizaban el poder de Dios. Porque esos reyes, bueno, en ese caso el rey, ¿verdad?, de Asiria, se creía, o de cierta manera estaba confiado que el poder que él tenía iba a ser que él iba a gobernar sobre Judá fácilmente, sabiendo de que Ezequías ya había abocado a Dios, de que Ezequías había animado al pueblo a confiar en Dios. Pero sabiendo esto, los asirios minimizaron el poder de Dios. Dijeron: ¿cómo ahora el Señor va a obrar en ustedes? Y es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Hay personas que a veces, que quizá cuando nosotros fallamos, nos recuerdan nuestro pasado. Nos recuerdan nuestro pasado y nos dicen: ¿y ahora crees que Dios te va a ayudar si tú obraste mal? Pero el ser humano no ha entendido que Dios es un Dios de amor, que Dios en todo momento está presto y dispuesto a abrigarnos, a cubrirnos con su manto de justicia, a protegernos de todo mal. Dios nos ama, y por eso Él demostró, y vamos a ir viendo más adelante cómo Él demostró su amor sobre el pueblo, a pesar de que le había fallado. Porque no solo fue el rey Acaz, fue todo el pueblo. Y todo el pueblo estaba sufriendo también las consecuencias de las decisiones.
de una falsa adoración, de dejar a Dios a un lado. Pero como Dios también en su infinita misericordia nuevamente pone su mano poderosa y las cosas cambian. Pero es importante la actitud y el buen liderazgo que hoy Dios también desea que haya en nuestras iglesias. Porque hoy en estos momentos difíciles, ¿quién va a decir vamos a buscar a Dios? Oremos para que esto vaya. Tal vez algunos lo harán, pero otros ¿qué están haciendo? ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en una vacuna? ¿Estamos poniendo nuestra confianza en un gobernante? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. Porque así como lo decía el versículo, ¿verdad? Dios de los ejércitos. Es que Dios es poderoso, Él creó los cielos y la tierra. Él es el principio y el final. Entonces, ¿a quién debemos de ir? A Dios. Sin duda. Isaías 37, 15 y 16 dice: Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y el verso 17: Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Prácticamente lo que había hecho Sennacherib, queridos hermanos, era desafiar a Dios. Era un desafío, pero es ahí como tú lo decías y lo hemos hecho mención en este repaso. ¿Qué actitud presentamos ante las cosas que nos puedan pasar? Esa es la realidad. ¿Qué actitud nosotros presentamos? Y es por eso que ahora entonces vemos conmocionado, porque le estaban diciendo la verdad, era la realidad. No, ustedes no pueden salvarse. Yo soy la primera potencia, tengo el reino. Pero es ahí donde debemos confiar en el Señor. Y pasamos a lo que nos hace mención el día miércoles. El día miércoles, el resto de la historia. ¿Por qué hablamos del resto de la historia? Y es que en la historia, pues que también ya los historiadores, los arqueólogos, se ha podido descubrir, es que pues Sennacherib dejó grabado esta conquista que había hecho a Laquis, y prácticamente pues él lo había manifestado, y también hizo referencia a que estuvo frente a la muralla de Jerusalén, pero no hace mención que la conquistó, simplemente la enjauló como un ave, dice, ¿verdad? Pero no habla especialmente de que la derrotó, de que la conquistó, sino más bien el resto de la historia es que los asirios llegan a recibir en su momento la intervención de Dios en su vida. Ezequías oró, confió en el Señor, él se preparó, hizo algo humanamente, pero cuando vemos entonces el día miércoles, Walter, vemos también algo interesante, el resto de la historia. ¿Qué más podemos aprender luego de decir que se registra? Pues se comprueba a través de la arqueología, de la historia, de lo que pasó, pero especialmente ese resto de la historia de que nos habla la Biblia, de que al final los asirios fueron derrotados. Y es ahí lo que la Biblia resalta. Porque lo que Dios siempre quiere transmitirnos a través de su palabra es una palabra de esperanza. Son palabras que nos dan a conocer que son hechos donde solo Dios puede obrar, porque ante una gran crisis, nos dice la lección, solo un milagro podría hacer la diferencia. Y eso es lo que nos da a conocer el resto de la historia, el milagro que Dios hizo. Un rey orgulloso, un rey que era prepotente, podríamos decir, fue derrotado. ¿Por quién? No por el rey Ezequías, no por algún otro rey, no, fue por el mismo Dios. Y eso es lo más interesante. Sabemos de que hoy nuestro enemigo sigue siendo Satanás. En el pueblo de Dios tal vez eran representados a través de reyes. Hoy tal vez no tenemos un rey que nos esté gobernando, que nos esté conquistando. No, no es así, pero tenemos siempre al mismo enemigo que atacaba siempre al pueblo de Dios. Entonces, en momentos de crisis, en momentos difíciles, debemos de saber que el único que puede liberarnos es Cristo Jesús. Amén. Por eso el salmista David dice, y yo creo que esto fue también un motivo para Ezequías al decir: en Cristo yo encuentro fortaleza, Él es mi amparo y fortaleza. El salmista David lo dice en el Salmo 46, nuestro Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces en un momento difícil? Cuando vemos que la situación, como bien se dice, se pone de color de hormiga, sabemos de que es ahí entonces donde nosotros debemos decir: Dios, toma el control, porque yo humanamente no puedo. Pero nos cuesta a veces. Porque a veces cuando llega una enfermedad, llega una situación, yo tengo el dinero, yo tengo todo, y confiamos en los médicos. No estoy diciendo que eso está mal,
Lo malo siempre es que dejamos a Dios a un lado. Pero lo correcto debería ser acá una enseñanza que Ezequías nos deja. Buscar a Dios. Pero sigamos la historia de Nelson, porque también esta historia trae una lección muy interesante ya terminando la lección. Sin duda, yo quisiera entonces hacer mención de lo que pasó en ese momento. Walter y hermanos también, vemos aquí algo interesante, porque dice que el ángel de Jehová salió esa noche y mató 185,000. No necesitó Dios de un solo personaje hebreo o de Jerusalén para derrotar. Dios interviene. Pero es aquí donde muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Y ese Dios de amor entonces? Es que estos desafiaron a Dios. Exacto. Estos en su momento también dieron la oportunidad de decirle, ¿dónde está ese Dios? Pues al final minimizaron. lo humillaron prácticamente. ¿Dónde está? No, nadie puede liberarlos. Y cuando Ezequías oró, esa noche 185,000. Y ya en la mañana dice que todo era cadáveres. Es interesante. Dios sabe cuándo actuar. Dios es soberano y sabe por qué lo hace. Debemos entonces ver el poder de Dios. Ellos lo desafiaron y por lo tanto Dios actúa. Pero recordar entonces que Dios actúa siempre en el momento exacto, en el momento que se requiere. Él es soberano para eso. Es interesante entonces, Walter, contemplar esa parte, que Dios al final dio la derrota para los asirios. Ezequías tenía la confianza y por eso le dijo al pueblo de que los asirios iban a venir con brazo de carne, que estaba diciendo que ellos iban a pelear con sus propias fuerzas, pero que ellos iban a pelear con Dios al frente. Y eso fue la gran diferencia, de que Dios, como tú lo decías, no necesitó usar una bomba nuclear o espadas, no, es que Dios es Dios. Por eso Él dice que cuando nosotros tengamos dificultades, podrán venir 1,000, 10,000, pero ¿cuántos van a tocarnos si nosotros confiamos en Dios? Es muy interesante el relato de la lección de esta semana, porque nos enseña mucho a ser más dependientes de Dios. Amén, sin duda. El día jueves nos deja como lección, hermanos, algo tan interesante también, pero ahora comprendemos lo que nos habla el capítulo 38 y 39. No sabemos el tiempo exacto, pero nos hace referencia que fue un tiempo cercano a lo que pasó, pero ahora vemos en la enfermedad y en la riqueza. Pues prácticamente Ezequías había enfermado, Walter, y pues pasó algo interesante, que todos somos mortales, vamos a morir. Pero cuando manda a Ezequías, a Isaías, a Ezequías, le dice, vas a morir, prepárate. Y yo creo que no hay mejor tiempo en el cual morir cuando Dios diga. Pero tal vez no vamos a entrar tanto a detalle de esto. Porque ¿qué pasó en esos 15 años? Le nació el hijo Manasés, fue el peor rey de Israel que se puede conocer en su momento. Pero saben, es interesante porque cuando estaba ante el ejército asirio, él no pidió una prueba. Pero cuando ahora sí quiero sanidad, dame una prueba realmente si me vas a dar esos años. Porque dice que ya iba a la mitad del patio, no iba llegando al final. Y Isaías nuevamente se devuelve y dice, vamos a darle la vida. ¿Por qué es lo que quiere? Bueno, no pidió una prueba en sí, pero dice, bueno, vamos a adelantar el sol 10 grados. No, eso es fácil, eso pasa, dice. Vamos a hacer que se retroceda. Y es interesante entonces que mientras eso pasa, otras personas están atentas. Y es importante recordar que los que estudiaban mucho acerca de la astronomía, especialmente los de Babilonia en ese momento, no eran la primera potencia. Eran alguien que quería destruir a los asirios. Pero entonces dicen, ¿quién pudo hacer esa señal? Y se pusieron a investigar. No sabemos en realidad cuánto tiempo, a la realidad no sabemos. Pero supieron entonces, ¿quién hizo eso? Queremos conocer a ese Dios que sí lo puede hacer. Y es ahí donde entonces se presenta una oportunidad para presentar al Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hace Ezequías? Lastimosamente, le presenta todo lo que tenía en su reino. Una actitud que presentaba, una actitud limitada. Y Walter, pues podemos decirlo así, Dios nos da las oportunidades no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Él. Dios especialmente hace señales grandes, pero siempre veamos las oportunidades para presentarlo a Él. Claro, Nilson, y es muy interesante, ¿verdad? Cómo vemos la victoria y la derrota de Ezequías al final. Es muy interesante esto, porque vemos cómo él en un tiempo fue dependiente de Dios,
Dios le mostró, estuvo con él, cómo él había obrado de manera milagrosa en la vida del pueblo de Judá. Pero, ¿cómo termina la historia del rey Ezequías? Es muy triste, podríamos decir. Porque quizá hubiese sido mejor que él hubiera muerto cuando se le llegó el comunicado por parte del profeta Isaías, decirle, bueno, vas a morir. Pero ¿qué dijo él? No, Señor, si he estado haciendo las cosas bien, ¿por qué más allá? Es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Y hoy en día pasa, ¿verdad? Cuando una persona que es buena, que es amable, se va. Decimos, ¿por qué se fue? Si es muy bueno. Si... Es que nosotros no logramos entender los planes de Dios. A veces por eso a mí me ha correspondido decir a las personas, debemos de aceptar aunque nos duela. Porque hace pocos días tú recordabas una historia, ¿verdad? De un joven que partió, que ya no está. Y una comunidad entera lo lloraba porque era buena persona, porque era amable. Aquí quizá para mí, en un análisis, decir, Ezequías lo mejor que hubiera hecho hubiera sido morir. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. ¿Pero qué hizo? Le pidió. Y Dios es fiel. Dios es un Dios de amor. Y lo que nosotros le pidamos, pues también Él nos lo va a dar. Él nos da la libertad de tomar nosotros las decisiones. Pero es triste, ¿verdad? Como el final de este rey es de que en vez de seguir reconociendo a Dios, él ahora hace todo lo contrario. Porque dice, ahí en el capítulo 39 podemos ver cómo los babilónicos llegaban, ¿verdad? Y él les mostraba las grandezas y les decía, mira, es como, volvemos otra vez a caer al orgullo, porque ahí el orgullo estaba invadiendo el ser de Ezequías. Sin duda. Yo creo que sacamos una lección interesante, pues el tiempo ya nos ha avanzado, Walter. Tenemos que terminar, pero queremos dar una conclusión ya final. Al final de toda esta historia vemos a un Dios poderoso actuando, pero también vemos que Dios pone oportunidades de tener cosas, pero no veamos que en su momento, yo tengo tal cosa, Dios no lo ha dado. Veamos todas esas oportunidades como para presentar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Prácticamente, ¿qué hizo Ezequías? Se puso la soga al cuello diciendo, vean todo lo que tengo, y al final, ¿qué hizo entonces los embajadores del rey de Babilonia? Fueron a ver dónde estaba la debilidad de Judá, para seguidamente la historia nos dice que lo conquistan. Veamos las oportunidades siempre como algo pues para presentar al Señor Jesús. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido si hubieran presentamos al Dios? Entonces eso sería, no los ataquemos, porque estos tienen un Dios poderoso, pero se presentó a Él humanamente, pueden llegar a ser derrotados. Así es. Lo que queremos decir, hermanos, es de que nuestra fe se ha puesto siempre en Dios. Amén. Que todas las victorias que podamos tener en nuestra vida sea para la honra y gloria de Dios. No olvidemos eso, porque Dios va a obrar siempre en nuestra vida, pero depende de nosotros cómo también Dios va a seguir manifestándose en nuestra vida. Cada vez que el Señor haga algo en tu vida, hermano o hermana, dale la honra y gloria a Dios, porque Él es el único digno, Él es el Dios de los ejércitos, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso, ¿verdad? Hoy nosotros los instamos a que siempre pongamos todo en las manos de Dios y que nuestra fe cada vez sea más fuerte en nuestro Dios. Así que Dios los bendiga, ha sido un gusto poder compartir con ustedes el estudio de la lección. Amén, sin duda. Vamos a tener una breve oración, Walter, para que también tú nos puedas dar ese privilegio de elevar nuestro pensamiento a nuestro Dios. Muy bien, Denilson, un gusto. Vamos a orar ahí donde usted se encuentre, podamos inclinar nuestro rostro y dirigirnos en palabras de oración. Amado Padre, te damos gracias porque en este momento tú nos has dado el privilegio, Señor, nuevamente de poder encontrar una lección de vida. Te quiero pedir de manera muy especial, Señor, que el estudio que hoy hemos tenido pueda ser, Señor, llevado al campo de la práctica en nuestras vidas. Que cada vez que nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, lo mejor que podemos hacer es acudir al Dios Todopoderoso. Y que nuestra fe, nuestra mirada pueda estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor, a vencer el yo. Quizá hoy el enemigo nuevamente pone eso en nuestras vidas. Pero, Señor, que cada vez que haya un milagro en nuestra vida, la honra y la gloria solo debe ser hacia tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Te pedimos tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.